¿Tienes curiosidad por este título? Así que hoy recordaremos al grupo de caza más exitoso que apoyó al Afrika Korps, el Cabaret de Neumann. Rueda la cortinilla. Vamos a empezar, pero suscríbete, activa la campanita y síguenos en Instagram. Hagamos un trato. Si te gusta este video, compártelo con un amigo que también disfrute la historia militar. Vamos allá, ustedes lo pidieron y el canal va a cumplir. Hablemos del Afrika Korps y la campaña alemana en el norte de África entre 1941 y 1943. Pero como este es un tema muy grande para tratarlo decentemente en un solo video, vamos a utilizar el enfoque de Jack el Destripador. Vamos por partes. Hoy iniciaremos hablando de la primera unidad de cazas que apoyó a Rommel en el norte de África. Esta fue la Jagdgeschwader 27. O la 27ª ala de caza. Esa unidad siempre operó el icónico Messerschmitt Bf-109 en varias versiones. Estaba organizada así. El comando del Jagdgeschwader 27 tenía su escuadrilla de caza propia llamada Stab. Después venían los Gruppen o grupos de caza, cada uno con 3 Staffel o escuadrillas. Cada Staffel contaba con al menos 12 aeronaves, por lo que cada grupo tenía 36. El Jagdgeschwader 27 comenzó con 3 grupos de caza y luego se sumó un cuarto durante la guerra. El responsable de que todo esto funcionara y líder en la época de mayor éxito fue el mayor Edward Neumann, conocido como Edu Neumann por los cercano. Neumann nació el 5 de junio de 1911 en el pueblo de Molodía. Hoy está en Ucrania, pero la población es de origen rumano. En 1911 eso era parte del Imperio Austrohúngaro. Sé que es complicado, pero creo que lo entiendes. A inicios de los años 30, Neumann emigró a Alemania. Allí inició su pasión por el vuelo, inscribiéndose en uno de los varios clubes de planeadores que había en el país. En el año de 1934, él se convirtió en ciudadano alemán y ese mismo año fue llamado a la aún secreta Luftwaffe como piloto comercial. Al año siguiente, Hitler reveló al mundo su nueva fuerza aérea, y Neumann fue asignado al Jagdgeschwader 2 Richthofen, que era un homenaje al barón Manfred von Richthofen, el as de la Primera Guerra, famosamente conocido como el Barón Rojo. Tras 2 años en la escuela de oficiales, en 1937 Neumann fue comisionado como teniente y poco después enviado a España. En España ocurría la Guerra Civil Española. Hitler envió la Legión Cóndor para apoyar a los nacionalistas de Francisco Franco, su aliado. Al llegar a España, Neumann fue asignado a la tercera escuadrilla del grupo de caza 88. Esa escuadrilla estaba entonces al mando de un joven teniente poco conocido llamado Adolf Galland. En ese tiempo, los alemanes aún usaban en España el biplano Heinkel HE-51 con menor desempeño que el Fiat DR-32 italiano. Por cierto, si quieres conocer el Fiat CR32, haz clic en este video que está apareciendo aquí arriba. El 4 de septiembre de 1937, Neumann realizó su primera misión operativa. Ese día, él volaba muy atrás de Adolf Galland. Cuando se dio cuenta de que un Polikarpov 15 de las fuerzas republicanas se acercaba por detrás de su líder, aceleró de inmediato y fue a interceptar. Disparó sus ametralladoras y el Polikarpov cayó envuelto en llamas. Al año siguiente, tras cambiar los Heinkel por Messerschmitt 109, Neumann derribó un Polikarpov I-16 el 11 de junio de 1938. Poco después de eso, sin embargo, fue enviado de regreso a Alemania, después de un año de operaciones en España. Esa experiencia no se desperdició y Neumann recibió el mando de la cuarta Staffel del Jagdgeschwader 26. Pero ahora dime una cosa, ¿cuál es tu aeronave favorita de la Luftwaffe? Cuéntalo en los comentarios y dime por qué te gusta tanto. En 1940, Neumann fue ascendido a capitán y fue transferido al Estado Mayor del Jagdgeschwader 27. El 20 de julio de 1940, el comandante del primer grupo del Jagdgeschwader 27, el capitán Helmut Riegel, murió en combate. Fue el primero de 5 comandantes de ese grupo en morir así en la Segunda Guerra Mundial. Ningún comandante de los otros grupos del Jagdgeschwader 27 murió. La maldición solo afectaba al primer grupo. Tras la muerte de Riegel, Neumann fue designado comandante del primer grupo al día siguiente.
Durante la batalla de Inglaterra, él derribó un total de 6 aeronaves, siendo entre estas 4 Hurricanes y un Spitfire. Y fue justo en esa época, cuando el grupo estaba basado en Guinness, en la costa francesa del Canal de la Mancha, que Neumann se apropió de un bellísimo vagón de circo itinerante, construido de madera y que tenía cuarto, cocina y una sala. Él empezó a utilizar ese vagón como dormitorio y puesto de mando móvil. Tras un tiempo liderando al grupo, su estilo paternalista y amistoso generó un ambiente muy unido, donde los pilotos se sentían cómodos y parte de un grupo especial. Por eso se llamaron Neumanns Bunte Bühne, es decir, el cabaret animado de Neumann. El jefe aparentemente le gustó ese homenaje y rápidamente la inscripción estaba pintada de blanco en letras grandes en los laterales del vagón. Y mira qué curioso, incluso sin ninguna pista de que algún día operarían en África, desde 1940 las aeronaves del Jagdgeschwader 27 tenían insignias africanas. Y eso viniendo de su nuevo comandante, el mayor Wolfgang Schellmann, que era un entusiasta de las antiguas colonias alemanas. Era tan entusiasta que hasta usaba el casco colonial en Europa. El 18 de abril de 1941, el primer grupo de Neumann fue transferido al aeródromo Neumann en Ain el Ghazala, Libia. Fue la primera unidad de caza de la Luftwaffe en apoyar a Rommel en el desierto. Allí, el primer grupo rápidamente inició su larga lista de victorias contra las aeronaves británicas de la Fuerza Aérea del Desierto, siendo que la mayor de esas estrellas era un teniente de 21 años de edad, llamado Hans Joachim Marsella. Marsella incluso ya había sido expulsado por Johannes Steinhoff de su escuadrón en el Jagdgeschwader 52 por el pésimo comportamiento que presentaba. Marsella solía salir con su nueva novia y a veces desaparecía toda la noche, amaneciendo desmayado por la borrachera. Eso agotó la paciencia de Steinhoff, quien lo mandó con Neumann y le dijo que ahora el problema era suyo. La suerte fue que en el norte de África no había mujeres para que Marsella la rodeara. La influencia de Neumann fue clave para guiarlo, aunque Rommel siempre estuvo en el camino correcto. Era un hombre de acción. Él no hizo caso a las prohibiciones de sus superiores italianos y rápidamente organizó un reconocimiento en fuerza que terminó convirtiéndose en una gran ofensiva contra las posiciones británicas en Cirenaica. ¿Quién le dio apoyo aéreo? El cabaret de Neumann, equipado con el Bf-109-E. El Emil era superior a todos los cazas enemigos que operaban en el norte de África. Y los éxitos iniciales les dieron a los pilotos una sensación de seguridad y superioridad en números. La mayor ventaja del Bf-109E era su gran rendimiento, velocidad en picada y armamento. La aeronave podía volar en freie Jagd, caza libre, en las formaciones más pequeñas. Así ofrecía oportunidades a pilotos talentosos y agresivos para mostrar sus cualidades. Algunos pilotos como Marsella, Homuth y otros sacaron ventaja de eso en gran medida. Entre junio y noviembre de 1941, Neumann, estando al mando, derribó 5 Hurricanes, más sumando 13 aviones en total. Solo dejó de volar misiones operativas cuando los ingleses iniciaron la contraofensiva a la Operación Crusader en noviembre de 1941. El Jagdgeschwader 27 perdió sus posiciones y tuvo que regresar al punto de partida en Tripolitania. Aun con esos recursos, la fama del primer grupo no dejaba de crecer en Alemania. Y esto se debía mucho a la gran cobertura que los medios le daban a las crecientes victorias de Marsella. Y esos éxitos se consolidaron el 21 de febrero de 1942, cuando Marsella derribó a su 50º enemigo y fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Con su fama y numerosos derribos, su cabaña en los cuarteles del Jagdgeschwader 27 se volvió una sala persona muy importante, muy solicitada. Marsella tenía un bar siempre muy bien surtido de bebidas y música norteamericana. Jazz y swing sonaban fuerte todo el tiempo, siempre. Aunque la élite nazi consideraba decadente ese estilo musical, Neumann ignoraba la situación, pues sabía que sus pilotos ya tenían suficiente estrés diario. Oficiales alemanes e italianos de alto rango eran visitas frecuentes en la cabaña de Marsella, que también compartía con sus compañeros de grupo. Pero además de Marsella, el primer grupo también hizo una lista de otros grandes ases, como Hans Arnold Stahlschmidt, Friedrich Körner, Werner Schröer y Günther Steinhaus. Y para mantener la cuenta de las victorias aéreas de sus pilotos, Edu Neumann desarrolló lo que quizás sea el sistema de conteo más peculiar de la Segunda Guerra Mundial. Pintó el techo de su vagón con figuras de bellezas africanas desnudas, cada una con el nombre de un piloto.
Se añadía una pluma blanca a la figura por cada victoria del piloto. Puedes imaginar que la figura de Marsella era la más cubierta. El 18 de abril de 1942, el primer grupo cumplió un año de operaciones en el norte de África, y Neumann decidió hacer un gran festival para celebrar la fecha. Montó carpas, juegos e invitó a colegas alemanes e italianos de otras unidades a las festividades, que duraron todo el día. El 11 de mayo, sus cualidades de mando fueron reconocidas con el ascenso a mayor y su condecoración con la Cruz Alemana en oro. Al mes siguiente, el comandante del Jagdgeschwader 27, Bernhard Boldenga, enfermó gravemente y fue evacuado a Europa. Así, Edu Neumann fue designado comandante general de la unidad. Desde entonces, el Jagdgeschwader 27 cubrió la ofensiva final de Rommel hacia Egipto. Aunque la línea del frente llegó a un punto muerto en el Alamein, el combate aéreo todavía le daba una buena ventaja a la Luftwaffe. El 1 de septiembre, el Jagdgeschwader 27 vivió su día más glorioso, con Marsella solo derribando 17 aeronaves enemigas. Pero el día 30 de ese mismo mes ocurrió la tragedia. El motor del Messerschmitt de Marsella empezó a incendiarse en pleno vuelo, llenando la cabina de humo. Entonces tuvo que saltar de la aeronave, pero cuando lo hizo, su cuerpo fue golpeado de lleno por la cola del avión. Murió instantáneamente al estrellarse contra el suelo, con el paracaídas aún cerrado. La muerte de Marsella afectó gravemente la moral del Jagdgeschwader 27 y Eduard Neumann le rindió homenaje en su orden del día. Sus victorias sobre nuestros rivales más peligrosos, los ingleses, fueron únicas. Podemos estar felices y orgullosos de haberlo tenido como uno de los nuestros. No hay palabras para expresar lo que significa su pérdida para nosotros. Él deja tras de sí una obligación para que sigamos su camino, como ser humano y como soldado. Su espíritu permanecerá eternamente como ejemplo para esta unidad. 2 días tras la muerte de Marsella, el primer grupo fue trasladado a Sicilia, pero terminó siendo llamado de regreso al desierto el 23 de octubre, cuando los ingleses iniciaron la segunda batalla de El Alamein. Esta vez la fuerza británica sería inexpugnable, obligando a Rommel a retroceder por el desierto, perdiendo todas las posiciones conquistadas en 1942. El 12 de noviembre, el Jagdgeschwader 27 fue evacuado del norte de África y Neumann logró llevar consigo su famoso vagón, ese increíble vagón de circo francés que logró ir y volver a África, cruzando 2 veces el Mediterráneo lleno de aeronaves y submarinos enemigos. Después de décadas olvidado, el vagón fue completamente restaurado y entregado al Museo Aeronáutico de Hannover, donde hoy puedes visitarlo como lo hice yo en 2011. Échale un vistazo. Esto era algo que quería hacer. Estoy en el vagón de Edu Neumann. Edu Neumann, excomandante de caza en África. Aquí mira, tienes el nombre de los pilotos con las alegorías africanas. Mira, qué padre, ¿viste, amigo? Esto realmente vale mucho la pena verlo. Allí hay Obama de Neumann fotos. Aquí es una cortinita con un estilo muy africano. Equipos de radio, mesa con mapas. ¿Qué cosa tan maravillosa es esto aquí? Por fuera. Muy genial. Edu Neumann dejó el mando del Jagdgeschwader 27 en abril de 1943 y fue ascendido a teniente coronel en agosto. Al año siguiente se convirtió en Jagdfliegerführer, o comandante de cazas en Rumania, y organizó toda la defensa aérea de los campos petroleros de Ploiești. Ascendido a coronel en octubre de 1944, asumió el puesto de comandante de la Caza del Norte de Italia, posición que mantuvo hasta el final de la guerra. Su primer grupo fue el más exitoso de los 4 grupos del Jagdgeschwader 27, derribando un total de 989 aeronaves durante toda la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Edu Neumann siguió siendo una figura respetada y querida entre los veteranos de guerra. Siempre asistía a las reuniones anuales y a las asociaciones de veteranos. Falleció a los 93 años de edad, el 9 de agosto de 2004. Y entonces, ¿te gustó este video también? Entonces, danos un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba más videos. Yo me despido por aquí. Te agradezco mucho por tu audiencia y un fuerte abrazo aquí desde Sala de Guerra.